en este canal hablamos mucho de una clase de inteligencia que es la inteligencia artificial. Ya, Y bueno, nada más como para poner en contexto, la inteligencia artificial se llama inteligencia artificial porque trata de emular con circuitos, con algoritmos, con computadoras, trata de emular la manera en la que los seres humanos aprenden y adquieren nuevas habilidades y toman decisiones, ¿no? Y la manera que han encontrado los científicos de la computación para hacerlo es a través de redes neuronales, que de ahí ya viene semánticamente la comparación con lo que tú estás hablando. Una red sí, neuronal sí es un conjunto de neuronas, pero son neuronas artificiales y una neurona artificial esencialmente puede dar una respuesta nada más de ceros y unos. Sí es cierto que da ciertos valores, pero al final sí se tienen que redondear a ceros y unos. Hace un conjunto de muchísimas para que puedan aprender y predecir y aprender mucha información. Entonces, no sé si tenga algo que ver el cómo están las neuronas en el cerebro. ¿Qué sí. nos puedes decir al respecto? Sí, mira, realmente las redes neuronales artificiales que están haciendo están inspiradas en cómo funciona el sistema nervioso. Desde el sistema nervioso más básico que encontramos en los nidarios, que son medusas o anémonas de mar, hasta los más complejos como los nuestros, ¿no? Como los primates. Todo funciona Ujú. con base a redes neuronales. Hay ciertas similitudes, como bien dijiste. Tenemos ciertas unidades o elementos llamados nodos, que acá serían neuronas, que están conectados con otros nodos a través de ciertas conexiones, a veces unidireccionales o bidireccionales, que realmente acá en neurociencia le llamamos axones o dendritas. Eh, Estas conexiones que se hacen a través de las axones y las dendritas, pues también tienen cierto valor o fuerza que ejercen a las neuronas. Como dices tú, pueden tener un valor de cero o de uno, ¿no? Bueno, en las neurociencias también las neuronas pueden tener, podemos decir que las neuronas tienen cierto peso sobre otras neuronas al comunicarse. Ujú. Y algo que no comentaste, pero que también sé que las redes neuronales artificiales están organizadas en capas o jerarquías. Bueno, eso Así es. también ocurre en los cerebros, en los sistemas nerviosos. Hay cierta jerarquía. Hay neuronas que se encargan, por ejemplo, de recibir información del ambiente, como piensa en la retina, tenemos neuronas que reciben la luz Ujú. y la envían, esta información la traducen a señales eléctricas y la envían al cerebro para que el cerebro le dé otro nivel de procesamiento superior. Tenemos jerarquías. Pero bueno, para no hacer la historia tan larga, si quisiera remarcar que los cerebros o los sistemas nerviosos están todavía muy por encima de las redes neuronales artificiales, porque Ok. cada neurona es un mundo, es como si fuera una pequeña ciudad contenida en un espacio muy pequeño. Una sola neurona es capaz de procesar información no solamente a nivel eléctrico, sino también a nivel bioquímico y genético. La neurona puede estar procesando gran cantidad de información con cada molécula de la que está compuesta en fracciones de segundo o milisegundo, de las cuales a veces no estamos conscientes durante los experimentos o durante los ensayos, pero sí ocurren. Y eso obviamente no está ocurriendo en una red neuronal artificial, Claro. pero vaya, o sea, a nivel de complejidad, de escala, a niveles exponenciales, si queremos realmente hacer una red neuronal lo más idéntica posible a lo natural, ¿no? Pero los principios allí Ok. están. Y lo que decías acerca de la inteligencia, es muy interesante cómo las redes neuronales artificiales las utilizan para hacer inteligencia artificial que se parezca a los seres humanos, ¿no? Ujú. Eh, Realmente las redes neuronales sirven para todo, o casi para todo, no solamente para tener un comportamiento humano. Piensa, por ejemplo, en una medusa, como te comentaba. Las medusas son seres relativamente sencillos que son felices solamente nadando, alimentándose y reproduciéndose, ¿no? Ujú. Esos comportamientos son generados por las redes neuronales. Puedes pensar también en algunos animales que pueden cambiar quizá la tonalidad de su piel, como algunas sepias o algunos pulpos. Bueno, Ujú. también ese comportamiento se controla con redes neuronales. Puedes pensar en animales que tienen un sistema de navegación muy complejo basado en el campo magnético de la Tierra. ¿Cómo Ujú. procesan esa información? Pues también es con redes neuronales. La red neuronal es
yo creo es la quintesencia para procesar información al menos en la Tierra, en este planeta. Para cualquier Ok. cosa en computación te sirve. Y como seres Oye, humanos nos encanta copiar ese tipo de tecnologías naturales a nuestros claro. propósitos. A ver, en los términos más sencillos, una neurona es una célula, pero ¿cuál es la función de la neurona? Por lo que entendí, a ver, tú corrígeme, es recibir información y traducirla en una señal eléctrica. ¿Sería esa más o menos como la función más básica? Bueno, vamos a ver, antes se pensaba que la neurona era la unidad funcional del cerebro o del sistema nervioso. Ujú, Ahora ya se está argumentando de que no es tan así. Realmente la unidad funcional es el circuito neuronal, porque una neurona no trabaja sola. Se requiere de al menos dos neuronas para generar un comportamiento o una respuesta con base a una entrada. Pero vaya, básicamente las neuronas, ¿qué función tienen? Es, como bien decías, recibir, procesar y también generar información. Son de las pocas células que llamamos que son excitables, porque todas las células son irritables. ¿Qué quiere decir esto? Podemos darte, por ejemplo, algún choque eléctrico en alguna célula de tu piel o en alguna célula de tu riñón, por ejemplo. Esas células se van a irritar, o sea, van a responder con algún estrés, pero no van a generar señales consecuentes de esa estimulación. Bueno, las ok, neuronas y otras células no son así. Las neuronas y otras células pueden generar más señales eléctricas por sí solas, de manera automática y autónoma. A eso se le llama ser una célula excitable. Entonces, la función principal de las neuronas es precisamente generar señales eléctricas con ciertos propósitos, ¿no? Em, ujú, uno eh, de las frases más utilizadas en neurociencias es que el cerebro sirve para generar comportamiento. O sea, al final lo que quiere el cerebro, lo que quieres como ser humano en tu cerebro es generar un comportamiento que te sirva para ya sea sobrevivir o reproducirte, ¿sí? Esos comportamientos son los que siempre nuestro cerebro nos va a estar empujándonos a hacer. Cualquier comportamiento ujú. que te ayude a sobrevivir o que te ayude a reproducirte al final de cuentas, ¿sí? Ok. Pero al final de cuentas a eso se reduce, sí, totalmente de acuerdo. No solo hay neuronas en el cerebro, en los seres humanos, ¿verdad? Acabas de decir que hay neuronas en otras partes de nuestro cuerpo. Más o menos, o sea, podrás Sí. decirnos en dónde hay, porque si si son células que son excitables, o sea, que pueden recibir información y mandarla inmediatamente a nuestro sistema central, el nervioso central, entonces es importante saber dónde hay porque y luego ya lo conectaremos con educación, con la pregunta que hay acá, pero pues estaría interesante saber en dónde hay para saber qué podemos hacer con ellas y a lo mejor utilizar eso para aprender mejor o tener una buena Ujú. experiencia educativa, etcétera. Entonces, a ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde más hay neuronas en el cuerpo humano? Sí, mira, vamos a ver, aparte del cerebro tenemos la médula espinal, los dos conforman el sistema nervioso central, como bien dijiste. Saliendo de ahí tenemos los llamados ganglios de la raíz dorsal. ¿Qué son ganglios? Son simplemente grupos de neuronas que están pegadas, como muéganos, ¿no? Estos grupos de neuronas llamados ganglios los encontramos afuera del sistema nervioso central y principalmente están ubicados muchos afuerita, o sea, muy pegado adyacente a nuestra médula espinal. Ujú, De hecho, son neuronas muy importantes para que tengan problemas de dolor crónico. Son muy estudiadas para eso. También tenemos ujú, muchas neuronas en nuestro sistema digestivo. Alrededor de nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo, tenemos una red de neuronas muy, muy compleja que ha sido muy estudiada también, que se encargan ujú, precisamente de, por un lado, modular, monitorear cómo está el estado de nuestro intestino, de nuestros órganos internos, y también controlar la cinética de los músculos lisos que componen al intestino. ujú, Pero ahora, también hay que considerar, como bien dijiste, que existen células excitables que no son neuronas, que tenemos también en nuestro cuerpo. Los más comunes son los músculos. Nuestros ujú, músculos son realmente células también, pero son células ujú, excitables
¿Por qué? Porque también generan señales eléctricas que permiten coordinar la contracción de todo el músculo y hacer movimiento, ¿no? Ujú. Y también tenemos células excitables en nuestro páncreas. Son células que pueden generar señales eléctricas para poder liberar ciertas hormonas de manera coordinada. Y también tenemos células excitables en nuestras glándulas suprarrenales, que son las que se encargan de liberar ciertas hormonas también asociadas al estrés. Y sí, Ok, estas en particular, si a rato hablamos sobre esto, son importantes para el aprendizaje precisamente, las células de las glándulas suprarrenales. ok, Pero, o ok. sea, solamente quiero decir que las células excitables las encontramos estrictamente hablando solamente en los animales o en el reino animal, a Mm, partir de ciertos grupos de organismos que ya tienen como tal un sistema nervioso bien conformado. Podemos ok. hablar de células de otros bichos o algunas plantas que dicen que pueden ser excitables, pero no, aquí me gustaría limitar a que solamente hay células excitables en nuestros cuerpos.